El hombre que están a punto de escuchar es John Ferney Gómez, quien contó en distintas entrevistas televisadas cómo le había quitado la vida a su expareja y madre de sus 2 hijos, una joven de apenas 17 años llamada Cindy Tatiana. No sé qué pasó y yo pierdo la razón, pierdo los sentidos, pierdo todo lo que siento por ella y solo me dio fue dolor y le disparé. En 2 oportunidades le disparé. ¿En el pecho? En el corazón. Lo más increíble de todo es que después de los hechos él se mantuvo prófugo de la justicia e incluso se disfrazó de mujer para asistir al funeral de Cindy. Sin embargo, una trampa orquestada por la policía con la colaboración de algunos amigos quienes lo traicionaron por una recompensa, llevó finalmente a que fuera capturado. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Cindy Tatiana. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. John Ferney Gómez Díaz nació el 3 de septiembre de 1993 en Chaparral, un municipio del departamento de Tolima, en Colombia. En este lugar transcurrieron los primeros años de su vida, en un entorno que estuvo marcado por la pobreza y el abandono. Él fue el menor de los 5 hijos de una mujer llamada Esperanza Gómez, y su padre Luis Alberto Jiménez no estuvo presente en su crianza, incluso se negó a reconocerlo. Según los testimonios, este hombre siempre había sido un padre ausente y había tenido en total 8 hijos con 5 mujeres distintas. Sin embargo, John Ferney fue el más marginado de todos, y no solamente del lado paterno, sino también del lado materno. Y es que muchos piensan que tal vez porque era el único hijo que Esperanza había tenido con otro hombre, ella y sus demás pequeños no llegaban a quererlo del todo ni a aceptarlo, así que comenzaron a marcar mucha distancia con él. John Ferney solía jugar solo y su madre nunca le mostró afecto. La mujer reconoció que no le brindó suficiente amor y que al final no lo supo criar, pues prácticamente había sido un niño no deseado, y fue su abuelo materno quien se encargó de él casi en toda su niñez. Pero pese al distanciamiento que había entre ellos, existía otra cosa que marcaba mucho la relación entre John Ferney y su madre, y es que el niño, a pesar de que ella no se mostraba amoroso y parecía que no quería tener una relación con él, se mostraba muy celoso y también posesivo. Parecía que John Ferney no quería que su madre mantuviera ninguna relación sentimental con otro hombre. Siempre estaba viendo qué hacía y era dominante y celoso. Y la llegada de un nuevo hombre a la vida de su madre le hacía pensar a este niño que seguramente haría que le quitara el poco cariño que le daba. Sea como sea, él creció como un joven solitario, buscando a alguien a quien aferrarse. Incluso a los 8 años fue víctima de un secuestro junto a uno de sus hermanos, algo que según comentaron los marcó profundamente. Un año después su familia se mudó a otra localidad en el sur de Bogotá, también marcada por la pobreza y la violencia. Así fue creciendo John Ferney, y cuando llegó a la adolescencia comenzó a entablar sus primeras relaciones amorosas. Salió con varias chicas y tuvo varias novias al mismo tiempo. Incluso con una de estas chicas llegó a tener su primer hijo. Pero a principios de 2012, a sus 18 años, mientras todavía asistía a la escuela secundaria, su vida dio un giro inesperado, cuando conoció a una estudiante de apenas 14 años llamada Cindy Tatiana Herrera Cruz. Cindy nació alrededor de 1998 en Huila, igual que John Ferney, en el seno de una familia completamente fragmentada. Sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña y la familia no tenía mucho dinero para subsistir. Es más, en el momento en el que conoció a John Ferney, vivía con su madre y sus hermanos en una vivienda improvisada de latón, en un barrio que se había levantado en terrenos ocupados ilegalmente. Los jóvenes empezaron a cruzar miradas durante los recesos y poco a poco comenzaron a hacerse amigos, pero esta amistad dio paso a algo más profundo y John Ferney comenzó a cortejar a Cindy,
La llenaba de halagos, le daba cartas e incluso le recitaba poemas. Fue así como pocos días después de su primer encuentro se hicieron novios y al final se hicieron completamente inseparables, al punto en el que siempre estaban juntos cada vez que podían, en cada receso, en cada escapada de clase y también a las horas de salida. A la madre de Cindy no le gustaba para nada esta relación. John Ferney no era santo de su devoción y además de eso se llevaban muchos años. Aparte también creía que eran muy jóvenes como para tener la responsabilidad de llevar un noviazgo bien. Eso sí, a ella no la dejaban salir a la calle, y para verla fuera del horario de clase, John Ferney tenía que ir hasta su casa, donde Cindy usualmente ayudaba a su mamá con las tareas del hogar. La relación comenzó a avanzar rápidamente, y pronto Cindy cumplió 15 años, por lo cual su familia decidió organizar una fiesta para celebrarlo. Pero ella los sorprendió a todos al decir que iba a abandonar la casa de su madre para irse a vivir con John Ferney y sus padres. Esto evidentemente causó un gran malestar en su familia. Como les dijimos, no miraban a este hombre con buenos ojos, y ya para ese momento que lo conocían mejor decían que era un holgazán, un borracho y un mujeriego, e incluso pensaban que estaba implicado en malos pasos. Pero pese a las objeciones de su familia, Cindy no hizo caso y decidió seguir adelante. Y al poco tiempo, como podemos imaginar, terminó quedando embarazada. Esto generó nuevos conflictos, ya que su madre no estaba de acuerdo en que ella tuviera un hijo a tan corta edad. Pensaba que podía tener un mejor futuro. La situación se hizo muy tensa, hasta que Cindy dejó el colegio para dedicarse por completo a ser ama de casa. Entretanto, John Ferney sí que continuó sus estudios, y también comenzó a trabajar en un taller de soldadura que era de su hermano. En vacaciones lo hacía a tiempo completo y mientras estaba en clases lo hacía a medio tiempo. En todo ese lapso él terminó ahorrando para poder cubrir supuestamente las necesidades de la hija que estaba por nacer. Su prioridad en todo momento era saber en dónde estaba Cindy, pero no porque la quisiera o se sintiera preocupado por ella, sino porque quería controlarla. Quería saber cada movimiento. Incluso cuando Cindy dejó de ir al colegio, él también se saltaba a las clases para vigilarla. Y en muchas ocasiones llegó hasta faltar a su trabajo. Poco a poco el amor que supuestamente John Ferney le profesaba a Cindy se terminó convirtiendo en una obsesión y después en una pesadilla. Entre altibajos emocionales llegó el nacimiento de la primera hija de ambos y Cindy decidió que era momento de retomar sus estudios, pero a los pocos meses volvió a quedar embarazada, por lo cual sus planes quedaron truncados. Cindy decidió volver a quedarse en casa y John Ferney salía a jugar y a beber con sus amigos, lo que agregaba más conflictos en la relación, porque como cualquier chica adolescente, Cindy también quería salir. Evidentemente, estando embarazada no quería ir a fiestas ni a beber, pero sí a dar una vuelta con sus amigas o incluso a ver a su familia. Pero John Ferney no se lo permitía, él no estaba dispuesto a ceder. Él era extremadamente celoso y también grosero, la mordía, la pellizcaba y la empujaba. Decía que no podía tener amigos del sexo masculino y que tampoco tenía que cruzar palabra con ningún hombre. Cualquier diálogo que Cindy tuviera con un hombre, ya sea en la calle, al comprar algo o por alguna necesidad, John Ferney lo veía como una posible infidelidad y una amenaza, lo que evidentemente provocaba que pelearan todos los días. La inseguridad y la desconfianza eran cada vez mayores y las discusiones eran constantes. También la familia de Cindy comentó que ella no tenía voz ni voto en su casa. El maltrato y el control de este hombre eran constantes. La golpeaba casi a diario en diferentes partes de su cuerpo. Los vecinos, familiares y amigos de Cindy fueron testigos de estas golpizas, ya que a él no le importaba que otros lo vieran. Siempre nos vigilaba, mi hermana nunca podía estar sola porque él mantenía detrás de nosotros vigilándola por todos lados. La situación se tensó todavía más cuando este hombre tuvo un altercado con la familia de Cindy. Al final, todos estos problemas colmaron la paciencia de la joven, y aún estando embarazada, finalmente dejó a John Ferney. Según comentaron, la joven se fue a casa de su padre, y en el mismo lugar también vivía un cuñado de su hermano. Esto llevó los celos y desconfianza de John Ferney al límite. De hecho, él siguió al hombre hasta la casa donde residían y lo confrontó. Además, acusó a Cindy de tener una aventura con él. De acuerdo con las autoridades, existieron algunos altercados entre John Ferney y el padre de Cindy, en los cuales la policía tuvo que intervenir.
Ya después de tanta discusión, temiendo por la integridad tanto de su padre como del cuñado de su hermano, Cindy decidió volver a casa con John Ferney. Pensaba que esto lo calmaría y haría que su familia estuviera más tranquila. Eso sí, en esa ocasión ya no se fueron a vivir con los padres de él, sino que decidieron alquilar una casa juntos. En los primeros días las cosas parecían estar bastante calmadas, y con el paso de las semanas todo parecía ir muy bien. Pero después de un tiempo él conservó sus malos hábitos, volvió a beber y dejó sola a Cindy durante mucho tiempo. Al final ella decidió irse a casa de su madre, quien vivía todavía con algunos de sus hermanos, sin imaginar que este sería el detonante de todos los hechos. En medio de todas estas discusiones, Cindy terminó dando a luz. Ya para mediados de 2015, ella, sus hijos y su madre se fueron a un lugar llamado Neiva, donde estuvieron más o menos un mes. Pese a la distancia, John Ferney seguía pendiente de todos los pasos que ella daba, y fue el primero en enterarse de que ella había vuelto. Apenas Cindy volvió, fue corriendo a verla, pero su familia llamó a la policía porque no lo querían cerca. Sin embargo, según sus propias palabras, le costaba aceptar que la relación había llegado a su fin, y también le resultaba muy difícil desprenderse de ella. Él pensaba que se había ido con otro y que no había marcha atrás, pero cuando la vio volver dijo que se había alegrado. Como Cindy no quería volver con él, John Ferney, según su versión, denunció en la oficina de bienestar familiar que ella no le permitía ver a los niños. Cindy acudió a las primeras citaciones, y debido a su comportamiento violento, él fue remitido a terapia con un psicólogo, pero solo acudió a 3 o 4 sesiones. Más allá de querer ser un buen padre, un buen hombre y tal vez en algún momento una mejor pareja para Cindy, él solamente estaba obsesionado en que él volviera a vivir con ella. Así que en cierto punto de todo esto, le llevó una serenata y unas flores para que volviera a su casa, pero en ese momento era septiembre de 2015 y la familia llamó a la policía. Amor, solo quiero decirte que te amo. Quiero que se case conmigo, que a pesar de todo lo malo que me he portado, te pido perdón, que te cases conmigo en este momento. A pesar de esto, no se daba por vencido y comenzó a espiar a Cindy. Él mismo reconoció que fue varias veces a vigilarla a lo lejos y que se le había metido en la cabeza para ese momento que Cindy ya tenía otra pareja y quería comprobarlo. Él pasaba horas escondido detrás de una roca, viendo la vivienda de la mamá de la joven. Todos en la familia de Cindy lo habían visto merodeando el lugar. Incluso lo grabaron observando hacia el interior de la casa. La situación se prolongó por algunas semanas, hasta que pasó lo que todos temían. El 20 de octubre de 2015, John Ferney pasó parte del día con sus amigos. En eso se encontró con una prima de Cindy que estaba en el grupo y tuvieron una confrontación que no trascendió a mayores. Entonces él decidió ir a buscar a la joven. Antes estuvo en la casa de un amigo al cual le pidió un arma, alegando que quería un lugar un tanto conflictivo. Según el relato del amigo, él le prestó un revólver, pero le advirtió que solamente tenía 3 tiros. Después de esto, John Ferney pasó por casa de su madre y estuvo conversando con ella durante algunos minutos. Cuando ya le dijo que se iba, la mujer le preguntó a dónde, y él le respondió que iría a ver a Cindy. Ella lo regañó y le dijo que desistiera de esa relación porque no iba a sacar nada bueno de eso, pero él le dijo que solo iría a entregarle la demanda que había interpuesto para que le permitiera ver a sus hijos. Él estuvo luego de esto unas 5 horas esperando a que Cindy saliera de casa. Afirmó que en cierto momento la joven ya estaba afuera, acompañada por un hombre llamado Luis Alfonso Moreno, de 46 años, quien era un vecino, y que mantenía una relación de pareja con la madre de Cindy. John Ferney, según contó más adelante, dijo que en ese momento él supuestamente había visto cómo Cindy y Luis Alfonso se habían besado, lo que desató su furia. Él estaba ciego de los celos y salió de su escondite decidido a confrontarlos, pero para ese momento la familia de Cindy salió y le pidieron no entrar al lugar. Todos comenzaron a tratar de razonar con él, pero él insistió en que no se iría hasta hablar con Cindy. En cierto punto la chica salió y comenzaron a hablar. Supuestamente le había entregado el documento de la demanda. Ella se molestó, lo rompió y se metió en la casa. Debido al alboroto, también Luis Alfonso volvió a salir y amenazó a John Ferney con hablarle a la policía. Fue en ese momento que él sacó el arma y en un intento por evitar una tragedia, Cindy salió y lo encaró. Pero para ese momento él ya estaba convencido que Cindy tenía otra pareja. En ese momento él la increpó sobre esta nueva relación. Sacó el arma y apretó el gatillo 2 veces. Cindy fue alcanzada esas 2 veces por las balas. Una le entró en el brazo y otra en el costado, la cual le perforó los pulmones. Luis Alfonso intentó auxiliarla y se interpuso entre ella y John Ferney,
pero él accionó por tercera vez el arma, alcanzándolo en la cabeza. De acuerdo con los testimonios, los gritos de la madre de Cindy eran desgarradores y comenzó a alertar a los vecinos, quienes comenzaron a acercarse con palos y distintas herramientas para hacer justicia por su propia mano. Ya temeroso a ser agredido, John Ferney se escabulló entre los matorrales y se fue del lugar. La noticia de los hechos conmocionó a la comunidad y a todo Colombia. Pocas horas después de los hechos, la policía comenzó a recorrer cada rincón del barrio buscando al hombre. Él para ese momento se estaba escondiendo en casa de un amigo y pasó la noche viendo los telediarios con todos los avances, esperando que en alguno dijeran que Cindy había sobrevivido. A estos amigos que lo encubrieron en un primer momento les comentó que estaba arrepentido y que sus actos no habían sido planeados. Dijo que se había dejado llevar por los celos y la ira irracional. Los amigos le aconsejaban que se fuera y que se escondiera, y que ya nadie quería verse involucrado de protegerlo. No obstante, según dijo, tenía pensado entregarse a las autoridades, pero quería ver a Cindy por última vez. Fue en ese momento que su cuñada y un amigo decidieron ayudarle, dándole algunas prendas femeninas para que se disfrazara y asistiera al sepelio, que tuvo lugar unos días después. Me disfracé con una ropa que tenía este muchacho para poder ir y pasar desapercibido. Pero siempre a la distancia, ¿no? Porque no me podía acercar tampoco mucho. Ese día John Ferney se vistió y se maquilló, se puso una peluca y aunque era arriesgado fue hasta el cementerio, donde los familiares de Cindy le daban el último adiós. Fue acompañado de estos amigos quienes lo habían ayudado y se mantuvo a más o menos 10 metros del lugar donde sepultarían a la joven. La familia de la joven jamás imaginó que muy cerca de ellos ese día tan doloroso estaba John Ferney. El hombre comenta que después de eso regresó al barrio y estuvo bebiendo y pese a que la policía lo buscaba, él quería ver a sus hijos, especialmente a su hija, con quien era muy apegado. Las autoridades para ese momento ya habían comenzado a tender un cerco para encontrarlo y se comenzó a ofrecer una recompensa equivalente a unos $2.500. Esto sería un punto crucial en la investigación, ya que gracias a esta recompensa, algunas personas del círculo cercano de John Ferney comenzaron a pensar en darle información a la policía. Así, varios de sus amigos y conocidos decidieron delatarlo y colaboraron con las autoridades para tenderle una trampa. La trampa era que los amigos de John Ferney tenían que invitarlo a beber y en ese momento la policía lo detendría, y esto sucedió completamente acorde al plan. La investigación se centró en distintos testimonios y en las evidencias que se había recabado en la escena de los hechos. El hombre fue acusado por feminicidio en el caso de Cindy y por asesinato agravado en el caso de Luis Alfonso. El juicio comenzó en el año 2016 y se resaltó el patrón de violencia de género que había marcado la relación entre Cindy y John Ferney. Se dijo que el hombre había estado dominado por los celos y la inseguridad, además de la necesidad de control. También se habló de su infancia y de cómo él se aferraba a las personas para que le dieran cariño. También se dijo que Cindy había sido sometida a restricciones y humillaciones por parte de él. A pesar de que la defensa siguió hablando de la infancia del hombre y diciendo que lo que necesitaba era ayuda psiquiátrica, el tribunal lo declaró culpable y lo sentenciaron a 57 años de prisión, la pena máxima en Colombia. Él fue trasladado a una celda de máxima seguridad, en una cárcel conocida como Cumbita. Entre 2023 y 2025 él dio al menos 2 entrevistas, en las cuales reveló distintos detalles no solamente de su niñez, sino también de su relación con Cindy y de su día a día tras las rejas. John Ferney en estas entrevistas reconoció que maltrataba a la joven física y psicológicamente, que la insultaba y que la acusaba de tener muchos amoríos. Además también de contar su versión de la supuesta relación que había entre Cindy y Luis Alfonso, algo que fue completamente negado por la familia de la joven. También en estas entrevistas ha contado cómo se coló en el entierro de Cindy, como ya dijimos, vestido de mujer. Además de esto, sigue justificando sus acciones con el supuesto abandono emocional que sufrió de niño. Dice que está muy traumado y que realmente él tendría que haber cambiado lo que había hecho su padre y ahora tiene mucho dolor de que sus hijos, al igual que él, crezcan sin una figura paterna. Él también destacó justamente que por esa ausencia era que actuaba de la manera en que lo hacía. Y en el momento en el que estamos haciendo esta investigación, en agosto de 2025, se sabe que los hijos de Cindy y John Ferney están bajo cuidado de su familia materna. Y muchos especialistas recomiendan que se les proporcione terapia, ya que seguramente lo ocurrido les ha dejado muchas secuelas emocionales.
Para este momento, los hijos de Cindy y John Ferney tienen 12 y casi 11 años. Además de eso, recordemos que él ya había tenido un hijo antes de su relación con Cindy, que tiene 13 años. Ninguno de estos 3 chicos lo ha visitado en la cárcel y seguramente no lo hagan. Hoy la historia de Cindy y John Ferney sirve de advertencia para todas esas jóvenes que comienzan a salir y a conocer chicos, para que lo tomen como un ejemplo de cómo no debe ser una relación sentimental y de cómo todas estas actitudes de celo y control no demuestran para nada lo que es el amor. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste y muy impactante también, como este hombre fue hasta el cementerio para ver por última vez a la mujer que le había quitado la vida, la que era también la madre de sus 2 hijos. Un caso muy lamentable. Cindy era demasiado joven, sus padres tenían razón cuando le prohibieron tener esta relación y cuando le dijeron también que era demasiado joven para ser madre. Lastimosamente estas cosas suceden casi todos los días y Cindy se topó en el camino de este hombre, quien era alguien pues que quería tener el control de la situación y no soportaba que ella quisiera estar alejada de él. Una situación completamente lamentable. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otros canales y también en mis otras redes, allí subo contenido también casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.